Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Salus Affairs. Es una empresa de consultoría científica orientada al sector farmacéutico y hoy os voy a hablar de una forma muy rápida y muy puntual de cómo redactar un artículo científico. ¿Vale? Lo primero, ¿qué es? ¿Qué es un artículo científico? Pues es un informe escrito donde se describen los resultados de una investigación. La estructura es la misma que se utiliza para cualquier comunicación científica, ¿vale? Ya sea un póster, una comunicación oral, lo que sea. En la introducción va el problema y la hipótesis del trabajo. En los materiales y métodos se describe el cómo se han obtenido los resultados. Los resultados, la interpretación de los mismos van en la discusión. El título es lo primero y a veces lo único que se lee de un estudio. Debe ser conciso y claro. No debe incluir acrónimos ni abreviaturas. Si se tratase de un ensayo clínico, lo suyo es poner la metodología utilizada dentro del propio título. Es decir, por ejemplo, ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, comparando dopamina y epinefrina en etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Van en el título. Los autores. El principal suele ser el primer firmante. No obstante, hay veces que el más importante va de último, ¿vale? Luego miraremos un ejemplo. Según las guías de buena práctica de publicación, se dice que los autores tienen que tener responsabilidad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que deben haber hecho contribuciones significativas al diseño, deben haber participado en el análisis e interpretación de los datos y deben haber tenido algún tipo de implicación en la redacción o revisión crítica del manuscrito. Ni la adquisición de fondos, ni la supervisión general, ni la recogida de datos son razones suficientes para merecer un puesto como autores del paper. Este es un ejemplo donde el más importante de los autores, que es el doctor Luigi Uccioli, que es un diabetólogo de Roma, pues se ha puesto en último lugar y de primero pues ha ido a Hielo, que es básicamente el que se ha currado el paper, ¿vale? Pero el más importante, el líder de opinión aquí a tener en consideración es Luigi Uccioli, que se ha puesto de último. El último, para que nos hagamos una idea, es el que suele supervisar el trabajo y el primero es el que se curra todo el paper. Esto en términos generales. El abstract, bueno, es lo segundo más leído después del título. Es la única parte que se incluye en las bases de datos. Ojo, porque por esta misma razón solo debemos incluir los mensajes fundamentales, ¿vale? También hay que incorporar al abstract las palabras claves o las mesh words o palabras mesh, que son Medical Subject Headings, que es básicamente una serie de palabras claves que se pueden encontrar y que son propias de la patología o del problema o del asunto de interés. Te las puede proporcionar la revista o puedes ir a buscarlas en la National Library of Medicine americana, ¿vale? Se llaman las mesh, palabras mesh. Aquí, por ejemplo, hay un abstract donde se ponen solo los mensajes claves, objetivos, métodos, resultados, conclusiones y pues se debe también poner si existe algún tipo de conflicto de intereses. Abajito, como veis, aparecen las palabras mesh que se han utilizado durante todo el paper. En la introducción, pues, se pone el problema en cuestión y el racional del estudio, es decir, la razón de ser y el porqué de todo este trabajo. Se deben también incluir los antecedentes en los que se basa la hipótesis, los objetivos del estudio, que son todas esas acciones que vamos a llevar a cabo para poder entender la pregunta de investigación o demostrar la hipótesis. Las revisiones bibliográficas también se deben incluir, pero en forma de citas. Luego hablaremos de cómo se desarrollan las citas. Y también el estado del arte, que es todo lo que rodea a esa patología en cuestión. O sea, hasta la fecha, ¿qué se conoce del asunto de interés? También se incluyen los términos, los acrónimos y las abreviaturas. En materiales y métodos se expone cómo se ha elaborado y cómo se ha llevado a cabo el estudio. Es decir, cómo se hizo el cálculo del tamaño de la muestra,
qué tipo de muestra se incluyó en el estudio, cuáles fueron los criterios de elegibilidad, cuáles fueron las variables de medición, qué diseño llevó a cabo el estudio, qué intervención se dio a los pacientes, cuáles fueron los métodos estadísticos que se utilizaron. ¿Todo esto con qué objetivo? Pues para que otros investigadores, en cuanto lean el paper, puedan reproducir los experimentos y llevar a cabo esta actividad en su práctica clínica habitual, ¿vale? Los resultados deben ser claros y breves, concisos en cualquier caso. No se describen, simplemente, se describen y lo que no se hace es interpretarlos. Se interpretan en la discusión, ¿vale? Se suelen redactar en pasado y lo suyo es utilizar gráficas y tablas con el objetivo de que con un solo vistazo pues, sean lo suficientemente autoexplicativas para enseñar los hallazgos obtenidos, ¿vale? Se suelen expresar estos resultados con medidas estadísticas apropiadas. Intervalos de confianza, grados de significación. Un intervalo de confianza del 95% es, por ejemplo, yo estoy un 95% seguro de que el valor medio se encuentra entre 55 y 65 años. Y cuando hablamos de que el grado de significación de los tests P menor a 0,05 quiere decir que los hallazgos obtenidos tienen menos de un 5% de probabilidad de que se hayan conseguido gracias al azar. Eso es lo que significa, ¿vale? Hay que saber diferenciar lo que es clínicamente relevante de lo que es estadísticamente significativo. En la discusión, tal y como decíamos anteriormente, aquí los autores sí que hacen una interpretación de los resultados. Es un resumen de todo el paper, ¿vale? Sobre todo los elementos claves. Se exponen las conclusiones y la aplicabilidad de las mismas en la práctica clínica. También se expresan las limitaciones del estudio y se especula y se elaboran futuras teorías y nuevas hipótesis para estudios posteriores. Pero básicamente se trata de si el trabajo en cuestión, el trabajo que se ha llevado a cabo, responde a la pregunta que se hizo inicialmente, la pregunta de investigación. Los agradecimientos, en el apartado de agradecimientos van todos estos personajes que no cumplen con los requisitos para firmar como autores. Entre ellos, técnicos de laboratorio, investigadores reclutadores, jefes de servicio, financiadores, los que recogen datos, etcétera, etcétera, etcétera. Las referencias bibliográficas, el apartado de referencias bibliográficas, preferiblemente que sigan el estilo de la National Library of Medicine, que está ampliamente reconocida y es básicamente poner al principio los autores, a continuación se ponen el título del paper, luego el título de la revista, la fecha de la publicación, el volumen, la separata y las páginas, ¿vale? Diferencias entre cita bibliográfica y referencia bibliográfica. La cita bibliográfica no lleva el estilo de la National Library of Medicine, que es esta de aquí, bueno, esta misma de aquí, sino que tiene esta pequeña versión, ¿vale? Se pone al principio solo el apellido del autor, las iniciales del nombre, coma, et al, que significa en latín colaboradores, y luego el año de publicación. ¿Por qué es importante mencionar esta diferencia? Porque la cita bibliográfica, tal y como os comentaba antes, es la que va en la introducción, ¿vale? En el apartado de referencias bibliográficas va la referencia bibliográfica que sigue todo el estilo que hemos comentado, ¿vale? Pero en la introducción van esta bibliografía a modo de cita bibliográfica. Y ya está. Gracias.